Y bien, este domingo 24 de mayo, hasta aquí las noticias, pero a las 8:45 continúa, así que por favor, es momento de recibir a nuestros compañeros para que pues, desarrollen otro tema de coyuntura del país. Adelante, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Junto a Cristian Castillo, como todos los domingos, vamos a conducir las entrevistas. Cristian, buenas noches, bienvenido. Gracias, Mariano. Pues aquí un domingo más, ya vamos a la 12ª o la 11ª. 66 días según la contabilidad. Día a día, pero la 11ª, 12ª semana epidemiológica, en donde ya los números ya realmente son complejos. Ya estamos hablando hoy en la noche más de 370 casos. Ya, digamos, hoy sí nos aproximamos a escalar la curva. Ya no son los números de las primeras semanas de 25, 50, ya estamos en un número que puede en algún momento llegar a desbordar los sistemas de salud. Ya se habla, por ejemplo, de que el sistema militar empiece a atender también a los enfermos de COVID-19 como una medida necesaria, porque el Estado... que vienen haciendo desde hace varias semanas varios sectores y grupos que los tenemos plenamente identificados, pero bueno... Y es que los recursos, Mariano, que gasta el Estado, ahí también son en salud. Era de esperar estos números. Todos empezamos a reclamar la mayor número de pruebas. Era normal, no debe de extrañar. Claro, preocupa, por supuesto que preocupa, pero no era de extrañar. Y no es suficiente la medición de utilizar más pruebas y que se incremente el número de confirmados, pues bueno, es una situación que se estaba esperando. Pero escuchó al presidente, ¿verdad? Totalmente. No, y realmente, más allá de la información que dio y ratificó, sigo extrañando que profundice con algunos temas que preocupan. No abordó temas que han dado pues mucho discusión, el tema del desabastecimiento, el tema de la falta de pago para algunos médicos, técnicos, las compras que están totalmente colapsadas. Uno hubiera esperado que hoy hubiera abordado ese tema, no sé cómo lo ve usted. Pues evidentemente no ha sido el corte de comunicación de estas cadenas nacionales. Las cadenas se han utilizado principalmente para dar los datos de los infectados y las disposiciones presidenciales de estricto cumplimiento. No ha habido, digamos, aclaración de otros temas. En algunos casos el presidente ha abordado sí reacciones en redes sociales o señalamientos que han sido directos, pero no ha habido, digamos, un abordar los temas ríspidos de cómo se ha llevado la política pública sanitaria en torno a la COVID-19. Así que era de esperarse una por lo menos comunicación una mención, ¿no? El presidente, pues bueno, es la máxima autoridad, es evidente que está al frente de todo este esfuerzo y si hubiera esperado uno que se mencionara. Igual otra cosa que extrañé, creí que hoy iba a anunciar el envío al Congreso de la República la solicitud de la prórroga del estado de calamidad. Recordemos, el actual estado de calamidad vence el 5 de junio, es esta semana la que tendría el Congreso para discutir, para recibirlo, leerlo, discutirlo y ver si lo aprueba. Yo hubiera esperado de que lo hiciera, salvo, cosa que no lo creo, que no esté pensando en solicitar la ampliación del estado de calamidad. Todo lo contrario, yo creo que sí la va a pedir, pero insisto, yo lo hubiera esperado que lo anunciara hoy. Aunque hay que recordar que el Congreso está en periodo extraordinario de sesiones, se ha terminado el primer periodo ordinario el pasado 15 de mayo, y entonces obviamente una decisión... Pero para eso hay que convocar, es la diferencia, Cristian, es la diferencia. El periodo extraordinario hay que convocarlo con anticipación, los diputados tienen que ser informados para que son convocados. Y recordemos que la semana pasada se identificaron los primeros casos en el Congreso, se suspendieron muchas comisiones, conferencias de prensa, citaciones, en fin, no es una situación ordinaria, pero en fin, lo dejo así. Yo hubiera esperado que lo hubiera por lo menos mencionado, probablemente pues, bueno, algunas otras consideraciones. Sabemos que los domingos se están llevando a cabo gabinetes de gobierno precisamente para todas esas discusiones. Probable que estén todavía ahí reunidos y discutiendo estos temas. Solo para nuestra audiencia estamos esperando ya la conexión con nuestros invitados de las entrevistas, así que por eso estamos con 1 o 2 minutos aquí con Cristian comentando los diferentes temas. Importante hacer mención de que las medidas de restricción y confinamiento no han dado los resultados que se esperaban. Realmente se pensó que se iban a identificar focos de contagio en el cierre sorpresivo de las semanas anteriores, cuando nos fuimos a cierre total desde jueves hasta lunes.
Sin embargo, desde esa fecha, en las últimas 2 semanas epidemiológicas, realmente la escalada de contagios ha sido significativa y esto pues refiere que algo hay que hacer en cuanto a identificar esos focos de contagio. El día de ayer se hacía público que una sola persona contagió a más de 200 de los identificados. Realmente entonces hay que ir aislando esos focos de contagio precisamente para evitar seguir escalando los números. El presidente hoy hablaba ya de posibles contagios si no se mantienen las medidas de restricción hasta 500 diarios, que ya sería una situación difícil de manejar. Sí, la verdad, insisto, yo creo que hemos estado discutiendo, analizando, hay personas que ya se han puesto a estudiar esto, nuevos que surgen, que han leído, que han visto, hacen sus propias estadísticas, contribuyen, porque la información, si somos muy sinceros, la información que brinda el gobierno es muy general, muy escueta, y entonces eso abre el camino, abre la brecha para que otros estén tratando de generar alguna información más valiosa a partir de esos datos generales que publica el presidente. Y ahí hay que tener, hay que tener cautela y prudencia en el manejo de toda esa información. Totalmente. ¿Verdad? Y sobre todo ser cuidadosos con la metodología, Mariano, porque lo que se ha visto, por ejemplo, que circula en redes sociales y en otros medios, es buenos esfuerzos interesantes, pero que tienen serias deficiencias metodológicas, puesto que precisamente las fuentes oficiales o la información que sustenta estos esfuerzos puede no estar correspondiéndose a la realidad de cómo se está comportando el virus. Y por eso aquí aplica esa norma que se ha dado en los últimos meses, los últimos años. Lea, verifique, no solo lea opiniones, vea estudios, compare los análisis y no se vaya solo con uno. Insisto, hay excelentes trabajos. Yo quiero felicitar a mucho profesional guatemalteco, guatemalteca, que ha hecho su aporte a partir de esa generalidad de información. Otros, pues bueno, los alcaldes empezaron en su autonomía a dar sus propias informaciones y eso también, pues, bueno, ahí habrá que verlo. Bueno, vamos a iniciar con las entrevistas. Ya tenemos a nuestros invitados. En la primera entrevista, como ustedes recordarán, hace unas semanas estuvieron aquí en Canal Antigua y nos comunicaban, nos exponían de que desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, un grupo de expertos, profesionales, ingenieros, habían desarrollado, estaban terminando de desarrollar algunos prototipos de asistentes respiratorios y que ya estaban en la fase de prueba. Bueno, hoy que hemos querido darle seguimiento a ese tema porque después de esos días ya no supimos más. Para esta entrevista tenemos a dos ingenieros, Fernando Cajas y Alfredo Tobar, a quienes le doy la bienvenida. Señores, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches a ambos, gracias por estar acá con nosotros. Inicio con el ingeniero Fernando Cajas. Ingeniero, cuéntenos, ya será un mes, 6 semanas, la oportunidad que tuvimos que ustedes nos explicaran en detalle todo lo que estaban realizando y cerramos la entrevista con una muestra de esperanza, de mucha esperanza sobre el resultado de su trabajo y de las pruebas. ¿Qué sucedió desde entonces, ingeniero? Muy buenas noches. Efectivamente, el trabajo de ciencia y tecnología y de innovación se ha desarrollado efectivamente. El proyecto Aire-USAC ha terminado de desarrollar los prototipos de cánulas nasales de alto flujo de oxígeno, que le llamamos FITUCS. Hemos probado en sistemas hospitalarios, tanto en el Herrera Gerandi como en el Roosevelt, este tipo de apoyo respiratorio ha sido efectivo, se hicieron los cambios adecuados. Ya en un momento el ingeniero Tobar les va a dar los detalles de ese en particular y ya se pusieron 5 en el Roosevelt y ya están trabajando para pacientes COVID. También se pusieron 3 en el Regional de Occidente, estamos a la espera del feedback que nos dé el sistema hospitalario. Una de las cosas fundamentales que hemos aprendido en estas semanas es que el trabajo de ciencia y tecnología y de ingeniería es fundamental, pero la coordinación adentro del hospital y las pruebas es aún más difícil, más complejo. Ahora, ingeniero Tobar, el desarrollo de estos prototipos inició con diseños de código abierto que se contextualizaron a la realidad guatemalteca, materiales y desempeño. ¿Cuál fue el desarrollo de estos dos prototipos y en este momento cuál es la situación de los diseños ya operando y funcionando en los hospitales? Ya, efectivamente
Los prototipos que ha trabajado AIRI-USAC son prototipos de código abierto. El primero de ellos, el FITUX, nace de una experiencia guatemalteca, liderada por un médico guatemalteco, el doctor Edgar Beltetón, quien con su equipo de profesionales expertos en terapia respiratoria ya había tenido una experiencia con pacientes neonatos y pediátricos. Nosotros adaptamos esa experiencia que ellos ya tuvieron en asistencia respiratoria con ese tipo de pacientes. Vamos el artefacto. Vamos a continuar con el ingeniero Cajas porque la comunicación con el ingeniero Tovar se nos ha caído y la vamos a recuperar. Ingeniero Cajas, ya nos estaban ahí adelantando el desarrollo, el detalle. Sin embargo, en algún momento se consideró de que iba a resultar un poco más fácil. No sé si la masificación, podríamos denominarle, o su mayor utilización en los hospitales, como que había un poco ahí de problemitas, tal vez usted no lo puede comentar. El problema no ha sido la masificación, de hecho de los 5 sistemas de cánulas que significan un rediseño, que también se les adicionaron cosas que los médicos solicitaron como flujómetros y otros cambios fundamentales. Nosotros ya construimos 45 sistemas y estamos dispuestos a construir muchos más. Depende de lo que el Ministerio de Salud solicite. Lo que sucede es que al tener estos 5 prototipos ya aprobados por los médicos del Roosevelt y siguiendo los protocolos internos y también el nuevo procedimiento de que sea Conred quien tome la decisión de aceptar las donaciones, pasamos toda esa burocracia, fuimos y hicimos todos los trámites, pero el trabajo quedó totalmente retenido en el Ministerio de Salud. Y ya lleva semanas ahí, las cartas de intenciones ya se firmaron, pero es realmente absurdo porque el mismo jefe de emergencias del Roosevelt está solicitando de emergencia las cánulas y las vamos a entregar el día de mañana pero es un problema interno de la burocracia del Ministerio de Salud que reacciona muy mal ante la emergencia. Uno puede decir que se van a esperar 1 o 2 días, pero no 2 o 3 semanas. Ahora, ingeniero Tovar, en este mismo espacio del noticiero a las 8:45, un médico, el doctor Luna, ha referido que este tipo de dispositivos puede asistir a un enfermo o a alguien que necesita asistencia respiratoria, pero que no puede sustituir a mecanismos automatizados. ¿Cuál es la respuesta que han tenido a partir del uso de estos dispositivos específicamente ya en campo con enfermos? Ya, efectivamente, las técnicas de asistencia respiratoria existen de diversa índole y también estas corresponden a estados. Nuevamente tenemos problemas con la comunicación con el ingeniero Tovar. Tal vez vamos a tener que cambiar a la vía telefónica porque es importante la información del ingeniero Tovar. Ingeniero Cajas, tenemos que regresar con usted mientras restablecemos la comunicación con Alfredo Tovar. Tal vez, Cristian, estabas haciendo unas preguntas ahí. Lo que refería, doctor Cajas, es que el neumólogo, el doctor Luna, ha referido en varias ocasiones que este tipo de dispositivos pueden ser muy útiles para la asistencia respiratoria de personas en tránsito, pero que no sustituye la asistencia respiratoria automatizada que ya se brinda en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál ha sido el feedback que ustedes han tenido a partir del uso de estos dispositivos por los médicos que los han utilizado? En efecto, digamos, en el caso particular de las cánulas de alto flujo, sí, médicamente se sabe que son los primeros días donde va a ser efectiva. Para eso también tenemos un prototipo alternativo, que es un sistema de apoyo respiratorio mecanizado tipo AMBU, también ya desarrollado, con pruebas establecidas también adentro del Hospital Regional de Occidente y hospitales privados que nos han apoyado. Sí es cierto lo que usted dice, Cristian, estos sistemas de apoyo respiratorio, todos tienen funciones y temporalidades diferentes.
Las cánulas de alto flujo está totalmente demostrado que son los primeros días en que se va a apoyar a los pacientes. No podemos prescindir de sistemas de apoyo respiratorio más complejos, ventiladores más complejos que sí deben tenerse. Aire-USAC ha desarrollado 2 sistemas de apoyo respiratorios que realmente pueden construirse con equipos sencillos y rehacerse y hacerlos funcionales. Ingeniero Tovar, ahora vamos a estar con usted por la vía telefónica, ¿me escucha? Sí, claro, le escucho. Ingeniero, lo interrumpimos, disculpe, usted nos estaba relatando su experiencia y dándonos algunos datos, algunos detalles de la situación de estos prototipos que ya están instalados en algunos hospitales. Por favor, continúe. Sí, yo mencionaba que como que también... Sí. Ingeniero no, Tovar, yo estoy aquí, pero no sé a cuál le hago. por favor hable abiertamente, aquí lo estamos escuchando. Ah, muy bien. Yo decía que, como ya explicó el doctor Cajas, Aire-USAC desarrolló 2 asistentes respiratorios para distintos tipos de sintomatología. El FITUX se aplicaría para aquella sintomatología que todavía no causa una gravedad extrema en el paciente. Es un asistente para respiración de los tipos no invasivos, es para aplicar oxigenoterapia. Es de resaltar que, de acuerdo con los informes científicos de último momento, la oxigenoterapia está dando muy buenos resultados en la recuperación de pacientes que anulan la posibilidad de hacer presión sobre los respiradores más sofisticados. Demanda que el paciente todavía pueda respirar por sí mismo. En tanto que el R-Gela, ese sí es un asistente de respiración mecánica que es para una complejidad de la enfermedad un poco mayor. Por supuesto que esto siempre el equipo de terapistas y de los médicos que están atendiendo la situación son quienes tienen que decidir cuál de las terapias se puede usar, pero sí depende mucho del grado de gravedad en que esté el paciente. No sé si con esto queda claro el tema. Claro, doctor Cajas, usted refería en su intervención anterior que hay médicos que ya están solicitando estos, digamos, dispositivos que pueden ayudar al tratamiento de los enfermos. ¿A qué le atribuye usted que haya un retraso en la entrega oficial de estos dispositivos, aunque ya hayan médicos que los han probado y que han definido que son útiles para el tratamiento? Yo digo que hay 3 tipos de problemas. Hay sistemas burocráticos de gente que no conoce Guatecompras y con la cantidad de dinero que tienen que ejecutar el gobierno en este momento están muy ocupados. Hay otro problema que se llama corrupción y si se junta eso con la incapacidad se vuelve un problema tan exponencial como la misma crisis que estamos viviendo. Y el otro problema es la falta de prioridad del Ministerio de Salud de identificar qué sistemas de apoyo respiratorio necesita urgentemente y cuáles no. Y para mí, a estas alturas, después de 2 semanas de estar trabajando con el Ministerio de Salud, me parece que ya es un nivel de ineficiencia de parte del ministro que sí conoce de este proyecto. Ingeniero Tovar, el doctor Cajas ha hecho señalamientos bastante fuertes, directos, hacia el Ministerio de Salud Pública. ¿Coincide usted con esas apreciaciones? Fíjese que yo estimo que sí, efectivamente hay un problema de carácter administrativo. En las instituciones y en las empresas siempre los modelos administrativos se imponen al quehacer natural, al giro de la actividad propia de las instituciones, y eso genera un fenómeno que ya todos conocemos como la burocracia. Y yo creo que el ministerio está metido en un problema de esa naturaleza porque decidieron a nivel de Consejo de Ministros que todas las donaciones que sean con destino a la emergencia COVID deben de ingresar por Conred. Entonces nosotros ya con la próxima semana vamos a ajustar 3 semanas de haber entregado nuestra nota de intención de donación a Conred
Conred la tramitó muy ágilmente hacia el ministerio y en este momento no tenemos información si el ministerio ya la procesó, si ya decidió aceptar la donación, que de hecho verbalmente ya nos habían dicho que sí, porque el equipo técnico que evaluó el FITUX ya dio un dictamen favorable y están pidiendo que se los entreguemos lo más pronto posible, porque ellos que están en la primera línea de batalla con la enfermedad ya están perfectamente sabidos que sí les funciona y que sí les sirve. Entonces ellos quisieran ya contar con el equipo, pero el trámite administrativo tiene sus procesos que son muy propios de la burocracia, que yo no sé qué tanto en un proceso de emergencia debieran de ser obviados esos pasos, que eso es lo que nosotros desearíamos, porque nuestro propósito, como dijimos, siempre fue, el espíritu del voluntariado siempre fue estrictamente humanitario, y en este momento salvar vidas cumple con ese propósito, y los médicos están conscientes de que con estos equipos lo van a lograr. Entonces yo sí creo que hace falta por ahí que las altas autoridades del ministerio le den un giro a ese trámite. La emergencia debe de obligarnos a obviar determinados pasos para que finalmente el paciente, que es el que va a ser el directamente beneficiado, empiece a tener otras posibilidades de atención a la enfermedad. Doctor Cajas, hablando ya de números, ¿cuántos dispositivos se han producido de ambos dispositivos? Es decir, tanto de las cánulas como del respirador tipo AMBU, ¿cómo se han financiado y cuáles son las expectativas de producción a la hora de necesitar masivamente estos dispositivos? De las cánulas de alto flujo, que nosotros le llamamos ITUX por el Tecnológico Universitario, hay 45 ya ensambladas, ya que pueden funcionar, cuestan aproximadamente 2,000 quetzales cada una, son mucho, pero mucho más baratas que las que se pueden comprar que vienen del extranjero. Del R-Shella, que es un respirador tipo AMBU mecanizado, hicimos varias pruebas, tenemos 4 prototipos. Recientemente, la semana pasada, pasamos pruebas de regreso veterinarias por un motor que no estaba funcionando bien, y esos estarán en producción en línea esta semana entrante. Esos estarán como a 3,000 quetzales cada uno y son financiados voluntariamente. El grupo de los 3 que iniciamos el proyecto, Alfredo Tobar, el doctor Rubén Velázquez y su servidor, pusimos un capital semilla de aproximadamente 40,000 quetzales y sobre él tuvimos apoyo de la gente, aproximadamente 80,000 quetzales. Pero eso realmente es poco comparado con lo que se puede hacer en el futuro. Si los hospitales COVID necesitan, por ejemplo, 200 sistemas de cánulas, se pueden hacer de forma rápida. Y sabe, bueno, ingeniero Cajas, estamos lamentablemente llegando al final de la entrevista. Realmente con los números que usted nos da, hay una modalidad que se llama baja cuantía, no es muy burocrática, solo es, como decía el ingeniero Tobar, es algo de voluntad de hacer las cosas bien y se puede resolver. Ingeniero Tobar, último minuto, sus conclusiones, sus recomendaciones, por favor. Sí, yo creo que lo más importante acá es seguir haciendo conciencia en nuestra población de que las medidas de prevención son las que más nos van a servir en este momento. Si no queremos ver colapsado nuestro sistema de salud, pues efectivamente la sociedad tiene que caer en la cuenta de que tiene que resguardar las distancias y tomar las medidas de bioseguridad necesarias. El repunte que viene es muy fuerte y es de seguir los consejos que las autoridades han estado dando. Y al Ministerio de Salud, pues decirle que nosotros estamos dispuestos a seguir contribuyendo con el ministerio en la medida en que ellos también nos lo demanden. Muy bien, Fernando Cajas, Alfredo Tobar, le agradecemos a ambos que nos hayan tomado la llamada. Esta noche estaremos muy pendientes y tienen aquí la puerta abierta para seguir dándonos información, porque la verdad es una situación muy lamentable que no se le dé el apoyo y no se esté utilizando. La segunda entrevista, Cristian, ya la tenemos también en línea. Se trata de la doctora Zulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. A ver, está
Ok, necesitamos unos segundos para... Bueno, enlazarse. Los mecanismos virtuales siempre tienen estas peripecias, pero se estará discutiendo respecto de la situación de los médicos en el Hospital Temporal del Parque La Industria, específicamente destinado para los enfermos de COVID-19, don María. Sí, en relación a eso y también, bueno, ya producción, tenemos a la doctora Calderón. Bien, doctora Calderón, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, sí, me da mucho gusto poder saludarlos y gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, tal vez por favor usted nos actualiza. Usted ha estado realizando una serie de visitas a instalaciones hospitalarias, tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, y en particular una nota que llamó muchísimo la atención ayer cuando se dio a conocer fue la renuncia de 26 terapistas respiratorios ante los evidentes problemas burocráticos, administrativos y de contratación para poder seguir trabajando. Denos su panorama general de cómo está la situación de las unidades hospitalarias en este momento, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Estos hospitales especializados que se han habilitado para la atención de pacientes COVID han tenido una serie de dificultades para implementarse, tomando en cuenta que prácticamente vamos ya sobre el tercer mes que se están dando todos estos procesos. Una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado ha sido precisamente la contratación de personal. Históricamente Guatemala vive con un déficit de personal en salud y sumado a eso tenemos la problemática que el personal de salud está concentrado en el departamento de Guatemala. Si a ese escenario agregamos la situación que estamos ante una emergencia, atendiendo una enfermedad nueva, de la que todos los días se va sabiendo y se van agregando estudios científicos que nos dan escenarios distintos para el manejo, pues estamos enfrentando una situación difícil. A esto también hay que agregarle que la situación en el Ministerio de Salud ha tenido una dinámica de trabajo lenta, ha sido una respuesta muy lenta y una actitud prácticamente de pasividad para responder ante toda esta situación que enfrentamos, que entendemos es una excepción, lo que estamos viviendo es una situación sin precedentes, pero que precisamente para poder responder ante una emergencia de la cual estamos hablando, que está en medio la defensa del derecho a la salud de miles de guatemaltecos, deben de buscarse en este momento las alternativas de solución más viables y ser creativos para poder enfrentar lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, doctora Calderón, usted que ha hecho presencia en los diferentes hospitales, las denuncias se han ido sumando. En primera instancia, el acceso y la distribución de equipos de protección al personal de médicos y de todos los que están en contacto con los infectados. Asimismo, ahora se suma este tipo de denuncias de trámites burocráticos lentos para poder pagar efectivamente a los médicos y el acceso a equipo necesario para la atención y las diversas formas de intervención de la enfermedad. ¿Cómo ha visto usted estos focos de denuncia y si están realmente respondiendo a las condiciones del sistema hospitalero guatemalteco? Las denuncias realmente son muchas más todavía, son algunas las que se han hecho públicas, pero en la Procuraduría de Derechos Humanos recibimos una cantidad de denuncias que hemos tenido que atender de forma diversa, porque si bien es cierto, hoy hablamos prácticamente del tema del equipo de protección personal, también a diario se reciben denuncias de la falta de acceso a pruebas por el mismo personal de salud. Hoy tenemos que reconocer que dentro de los mismos servicios de salud no existen comités, por ejemplo, de bioseguridad, comités que estén los comités que antes los conocíamos como nosocomiales y que estén en este momento haciendo la misma vigilancia y los tamizajes dentro del personal de salud, lo que ha generado también, sumado al desabastecimiento de equipo de protección personal, que se dé personal de salud infectado, tal como lo denunciamos en el caso del hospital de Chimaltenango y otros casos que hemos llevado. Esa, por ejemplo, es otra de las denuncias más recurrentes,
porque esa falta de acceso a esas pruebas diagnósticas de tamizaje también han afectado al mismo personal que está brindando la atención. Esta semana tuvimos la noticia, por ejemplo, del fallecimiento de un compañero de personal de enfermería, que también es un caso lamentable y que debe de estar, está también dentro de este mismo círculo de denuncias que se siguen dando y que lamentablemente van a seguirse dando de no tomar acciones urgentes para poder corregir la situación. Doctora Calderón, esta sumatoria de problemas, muchos de los cuales se han hecho públicos, pero otros tantos, como usted bien lo indicaba, que no se conocen públicamente, pero de lo que hay registro, ¿usted en qué cosas los podría resumir? ¿Dónde están los principales problemas, sin entrar en la especificidad de Malacatán, Chimaltenango o lo que estamos viviendo en la parte del departamento de Guatemala? Pero ¿cómo lo resumiría para tener un panorama de lo que ustedes han identificado? Porque, bueno, no sé si escuchó la entrevista anterior lamentable de que profesionales guatemaltecos que de manera voluntaria están poniendo a disposición equipos por precisamente problemas en el Ministerio de Salud no pueden ser utilizados. Sí, creo que dentro de toda esta situación de la que hablamos hay dos cosas que se deben de destacar. En primer lugar, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no hemos conocido un plan de respuesta integral del Ministerio de Salud ante esta situación. Y hablamos un plan integral de respuesta porque este mismo debería necesariamente ser parte de su línea de acción, la contratación del personal, que hoy por hoy seguimos viendo a los mismos, al sistema de salud respondiendo con lo mismo, esa planificación para las compras que es también producto del desabastecimiento del equipo de protección personal y las capacitaciones que debió haber tenido nuestro personal en su momento oportuno. De esto se deriva que hoy la segunda situación más difícil es ese trabajo desarticulado que existe entre los tres niveles de atención. Realmente en este momento todos los servicios de salud están resolviendo con lo que tienen y como pueden. No hay una integración de ese trabajo y una de las situaciones en que más ha afectado esto es precisamente en que el recurso humano de los servicios de salud no se siente parte de esta situación. Se ha visto marginado, no se ha sentido parte de esta respuesta y ha generado toda esta situación de problemas graves que estamos viendo en el sistema de salud y que deben de atenderse de forma urgente por parte de la Rectoría del Ministerio de Salud, porque si no, nuestro sistema de salud está a un pasito del precipicio. Ahora, doctora, pasando al tema de los pacientes, han habido una serie de imágenes que han estado circulando en diferentes medios alternativos refiriendo que hay pacientes que tienen ya cerca de los 60 días de estar recluidos y que empiezan a dudar de por qué las pruebas se les han hecho más de 10, 15 hisopados y las pruebas parecieran que no les dan los resultados en el tiempo prudencial. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de los que están en este momento en estos hospitales temporales? El reclamo de los pacientes es real, en la ruta, en la cómo se está manejando las muestras y cómo se están realizando las pruebas, aún se encuentra demasiado centralizada. El personal, como hablábamos hace un momento, el fortalecimiento con el tema del recurso humano no se ha dado. En el Laboratorio Nacional de Salud también el personal prácticamente sigue siendo el mismo. Hemos encontrado dentro de nuestras supervisiones personas las cuales llevan 3 o 4 semanas en espera del resultado del segundo hisopado, que es con el que se le puede dar egreso. Hemos concluido también que lo más probable es que tampoco exista la cantidad de pruebas necesarias para podérselas hacer a todos los pacientes que tenemos ingresados, a pesar de que, como lo hemos repetido en tantas oportunidades, con ese decreto 12-2020 están asignados más de 100 millones para la adquisición de compras. Una situación que es, por cualquier ángulo que lo veamos, es lamentable, porque nunca Salud Pública había tenido tal cantidad de recursos presupuestarios como los tiene en este momento. Y precisamente, aunque no es el área específica de la supervisión y fiscalización que ustedes realizan, pero por la presencia, por la comunicación,
¿qué han determinado de ese último elemento que usted mencionó? Por primera vez en muchísimos años hay recursos financieros presupuestarios suficientes, que no era lo ordinario para el Ministerio de Salud o el sistema de salud en general, pero igual no funciona. ¿Dónde están a su criterio los principales problemas en ese punto específico? En este momento lo que se ha evidenciado que ha fallado totalmente ha sido la parte administrativa. Toda esa parte administrativa que no logra incluso hacer compras de lo más elemental y lo más fundamental que se debe de tener en este momento para dar respuesta a la emergencia. Por decir un tema, el equipo de protección personal, que debería de ser fundamental en todos los servicios de salud en este momento, incluyendo los centros de salud, que aunque se dice poco, en este momento están llevando una carga increíble y una responsabilidad tremenda, porque son quienes hacen la parte comunitaria de los seguimientos de los casos. Seguimos con el tema del desabastecimiento. Las razones de por qué en el área administrativa las cosas no funcionan, yo no lo sé. Sin embargo, creo que es importante que ese análisis que hacemos muchos a lo externo, el mismo Ministerio de Salud lo enfrente y se reconozca en este momento como un inicio esas debilidades tan profundas que hay para poderlas salvar. Todos como guatemaltecos, creo que lo único que queremos es que las cosas marchen, que tanto nosotros como nuestras familias y todos los guatemaltecos podamos tener la certeza que en el momento de enfermarnos vamos a tener un sistema de salud que nos responda y que nos garantice ese derecho humano a la salud y a la vida. Doctora Calderón, el viernes recién pasado nos acompañaban acá mismo en este espacio del noticiero a las 8:45 dos expertos en materia administrativa y de transparencia. El exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, refería que esta situación se pudo haber previsto hace 5 o 6 semanas, teniendo en cuenta la necesidad de los insumos que se iban a requerir. ¿Hay posibilidades de deducir responsabilidades a funcionarios del Ministerio de Salud, puesto que estos errores, en algunos casos ellos mismos referían, eran errores muy sencillos, pero que pueden a partir de ahora contabilizarse en vidas humanas? ¿Cuál puede ser el mecanismo para deducir responsabilidades de esto, doctora? Pues, a través del trabajo que nosotros realizamos, que es dentro del marco de la defensa de los derechos humanos, sí estamos recopilando toda la información y sistematizándola para poder en su momento llevar este caso a los niveles a los sistemas de protección de derechos humanos que nos corresponden. Y yo sí tal vez quisiera hacer énfasis en lo que mencionaban sobre el tema de la preparación que pudimos haber tenido. Esta situación la debimos de haber previsto desde enero del presente año, porque era de esperarse que la situación se fuera a presentar como hoy la estamos viviendo en este momento. No teníamos por qué esperar a llegar a tener 3,000 casos para estar esperando que se abran eventos para la compra de equipo de protección personal, de medicamentos, de los insumos mucho más básicos. Y yo sí creo que no 2 o 3 semanas aún hubieran sido tarde. Desde hace muchos meses atrás tendríamos que haber dado respuesta y tendríamos que haber salvado esta situación bajo los lineamientos legales que nos corresponden, pero sí siendo creativos y asumiendo la responsabilidad que como funcionarios del Ministerio de Salud les corresponde en este momento. Creo que es también parte de tener ese compromiso y saber cómo funciona el ministerio, y saber que precisamente en este momento de excepcionalidad es cuando hay que tener mayor responsabilidad y mayor compromiso por el país, porque si bien es cierto, aquí estamos hablando de insumos, de trajes de protección personal, de situaciones administrativas, no debemos de perder de vista que trabajamos para las personas, para los pacientes, que son quienes en primera instancia deben de tener la atención, y no solo una atención, sino una atención de calidad y oportuna. Doctora, nos acercamos al final de la entrevista. Le pediría que en este último minuto, ustedes desde la Procuraduría han estado emitiendo una serie de comunicados, exigencias. ¿En qué las podríamos resumir en este último minuto
sus peticiones, sus solicitudes o incluso sus exigencias, como hemos visto algún tono ya en alguno de los comunicados? En este momento lo más urgente, y es lo que hemos venido solicitando de forma reiterada, es que necesitamos que el Ministerio de Salud tome la rectoría que le corresponda y dé una respuesta como país. Todos podemos colaborar y todos podemos aportar, pero necesitamos que esa rectoría y ese liderazgo, que no solo por la ley le corresponde al Ministerio de Salud, sino que también es el responsable de articular el trabajo de todas las instituciones que tiene a su alrededor para poder dar esa respuesta que necesitamos. Sin eso estamos perdidos. Necesitamos que la parte técnica del Ministerio de Salud asesore como corresponde a las autoridades, que las autoridades también puedan escuchar a esa parte técnica, que hay personas que tienen una experiencia bárbara, que tienen una experiencia increíble desde hace muchos años y que son capaces también de poder dar lineamientos muy claros para llevar esta situación a tener una mejor respuesta todos como país. Bien, doctora, agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación. Estaremos pendientes de la labor de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Buenas noches. Bueno, Cristian, terminamos las dos entrevistas. La verdad, no fueron muy alentadoras ambas. Desafortunadamente, la burocracia o el burocratismo, porque hay que hacer ahí la diferenciación. La burocracia es la incorporación de expertos a la función pública, pero el burocratismo, que es esa subdivisión de funciones. El fango. La parte el fango fangosa, de la administración pública. Totalmente. Esa parte fangosa, pues desafortunadamente está jugando en contra de la vida de los que ya se han infectado, María. Efectivamente. Bueno, con esto cerramos las entrevistas de las 8:45, hoy domingo 24 de mayo. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y a partir de mañana, lunes, todos los días con entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches, buen descanso.